Durante la peor sequía que había azotado la comarca en 50 años, una viuda con 6 hijos fue forzada a descender al pozo más profundo del valle, aquel que todos en el pueblo juraban que jamás debía ser tocado. Con el más pequeño desfalleciendo por la sed entre sus brazos, ignoró las advertencias de los ancianos y se ató la cuerda alrededor de la cintura. «Madre de Dios, protégenos», susurró con los labios agrietados y las manos temblando mientras miraba hacia la oscuridad infinita del pozo. Pero lo que encontró en el fondo de aquel agujero maldito no era agua ni piedras, era una puerta de metal oxidada con un candado roto desde adentro, y lo que había al otro lado de esa puerta jamás debería haber sido descubierto. ¿Alguna vez en tu vida has tenido que tomar una decisión desesperada por salvar a alguien que amas? Responde con sí o no en los comentarios. El sol caía como plomo derretido sobre el valle de Alcaraz en aquel verano maldito de 1892. No era el calor soportable de los veranos castellanos, era un infierno seco que había convertido la tierra en polvo fino y los arroyos en grietas profundas que se abrían como heridas en la piel de la tierra. El cielo era un blanco cegador, sin una sola nube, un vacío que prometía otro día sin lluvia, otro día más cerca de la muerte por sed. Carmen apretó contra su pecho a pequeño Tomás, cuyo cuerpo frágil de apenas 3 años temblaba con espasmos secos, sus labios tan agrietados que sangraban con cada respiración superficial. Sus otros 5 hijos, Rafael el mayor de 12 años, las gemelas de 9, el pequeño Andrés de 6 y la bebé Lucía de año y medio, se arrastraban detrás de ella por el camino de tierra, descalzos sobre la superficie que quemaba como brasas, sus lenguas hinchadas y sus ojos hundidos en cuencas demasiado grandes para sus rostros demacrados. El sonido de la carreta alejándose fue más ensordecedor que cualquier trueno. Hacía apenas 2 horas, su cuñado don Vicente Salazar, un hombre de mirada dura y corazón tan seco como la tierra que controlaba, había dictado sentencia con una frialdad que helaba incluso bajo el sol abrasador. «Se acabó, Carmen. El agua es para quien tiene propiedades, no para viudas con una cría de bocas inútiles». Vicente había heredado las tierras tras la muerte de su hermano, y con las tierras heredó el control absoluto del único pozo con agua que aún resistía en toda la comarca. La viuda y sus 6 hijos eran para él solo un lastre, una sangría de recursos en tiempos donde cada gota de agua valía más que la plata. El aire vibraba con ondas de calor que distorsionaban el horizonte y olía a polvo seco, a cosechas muertas y a la desesperación amarga que se adhería a la piel como una segunda capa de mugre. Los hombres de Vicente, sin dignarse siquiera a mirarla a los ojos, con esa cobardía característica del que ejecuta órdenes injustas sabiendo que lo son, habían vaciado sus cántaros frente a ella, dejando que el agua preciosa se derramara sobre la tierra sedienta en un acto de crueldad calculada. «Para que no vuelvas a mendigar», había dicho uno de ellos escupiendo a sus pies. Carmen observó cómo el agua se absorbía instantáneamente, dejando solo una mancha oscura que se evaporaba bajo sus ojos. Ese había sido su castigo por atreverse a pedir clemencia, por suplicar aunque fuera medio cántaro para sus hijos. Vicente Salazar quería que ella comprendiera su lugar en el nuevo orden, que entendiera que la misericordia era un lujo que él no ofrecía. Se quedaron allí parados bajo el sol despiadado, un grupo patético e inmóvil, observando la hacienda fortificada de Vicente con su pozo profundo y su agua abundante protegida por muros altos y hombres armados. Los niños no lloraban porque ya no tenían lágrimas que derramar. La deshidratación los había dejado en un estado de letargo peligroso, ese punto previo a la inconsciencia del que pocos regresan. Carmen sintió la respiración superficial y rápida de Tomás contra su pecho, un sonido frágil como papel quemado, y supo con la certeza absoluta que solo una madre posee que el niño no sobreviviría otro día sin agua. La sed lo estaba matando desde adentro, cerrando sus órganos uno por uno, y el calor lo remataba desde afuera, cocinando lentamente su pequeño cuerpo. Debía moverse, no había tiempo para maldecir a Vicente ni para llorar por la injusticia, solo existía la urgencia vital de encontrar agua antes de que el sol de la tarde terminara lo que había comenzado. Agarró la mano de Rafael, quien a sus 12 años intentaba mantener una compostura de hombre aunque sus labios temblaban. «Mamá, ¿a dónde vamos?», murmuró Rafael, su voz apenas un susurro ronco por la garganta reseca. Carmen no respondió de inmediato porque la respuesta que tenía la aterrorizaba.
Miró hacia el este, hacia la parte abandonada del valle, donde las casas viejas se desmoronaban y la tierra no había sido trabajada en décadas. Y allí, en medio de ese páramo olvidado, estaba el pozo de San Cristóbal. Incluso en su desesperación extrema, Carmen sintió un escalofrío que atravesó el calor sofocante. El pozo de San Cristóbal. Los viejos del pueblo se santiguaban 3 veces al nombrarlo, y ningún niño se atrevía a jugar cerca de su brocal derruido. Era un lugar sobre el que se tejían leyendas oscuras junto a las brasas moribundas del fuego nocturno. Una estructura tan antigua que nadie recordaba quién lo había excavado ni con qué propósito original. La leyenda, transmitida por generaciones como una maldición hereditaria, decía que el pozo no era solo profundo, era infinito, un agujero que descendía hasta las entrañas mismas de la tierra, donde moraban cosas que no debían ser molestadas. Se contaban historias de animales que caían dentro y cuyos aullidos se escuchaban durante días, desvaneciéndose lentamente en un eco que nunca terminaba del todo. Décadas atrás, según relataban los más ancianos, durante otra sequía terrible, algunos hombres desesperados habían intentado descender para buscar agua en sus profundidades. Uno de ellos había vuelto a subir gritando incoherencias sobre puertas de hierro y habitaciones bajo la tierra, y había perdido la razón completamente, pasando sus últimos días encadenado en su propia casa, balbuceando sobre secretos enterrados. Los otros 2 nunca regresaron. Sus familiares habían gritado sus nombres durante noches enteras, pero solo recibieron el eco vacío y aterrador del pozo como respuesta. Desde entonces, el pozo había sido sellado con maderas podridas y declarado prohibido por el alcalde y bendecido por el cura para mantener encerrado lo que fuera que habitaba allí abajo. Carmen vaciló, su cuerpo entero paralizado entre el terror ancestral grabado en su memoria y la urgencia maternal que latía en su pecho como un segundo corazón. La leyenda tiraba de ella hacia atrás, susurrándole que la muerte por sed era preferible a lo que podría encontrar en ese pozo maldito. Pero entonces Tomás emitió un gemido débil, tan débil que apenas se distinguía del viento caliente, y Carmen vio cómo sus pequeños ojos se volvían hacia atrás, mostrando solo lo blanco, su cuerpecito entrando en convulsiones por la deshidratación severa. El miedo a la leyenda era un lujo abstracto que no podía permitirse. La muerte por sed era una certeza científica que sostenía en sus brazos temblorosos. El pozo era una posibilidad, por aterradora que fuera. La tormenta de arena que se levantaba en el horizonte era un final garantizado. La elección, aunque aterradora hasta los huesos, era evidente y brutal. El instinto de madre aplastó siglos de superstición como un martillo sobre vidrio. «Vamos, rápido, síganme», ordenó, y su voz salió sorprendentemente firme a pesar de que sus entrañas se retorcían de miedo. Empujó a Rafael y a las gemelas hacia la dirección del pozo abandonado, ese lugar que todos evitaban incluso mencionar. Los niños vacilaron, sus cuerpos demacrados rígidos de miedo ante la idea de acercarse a ese lugar prohibido, pero el tono de su madre, cargado de una autoridad desesperada, no admitía discusión ni demora. Caminaron tropezando uno tras otro, arrastrándose más que caminando, siguiendo a la madre que los llevaba hacia lo desconocido, porque lo conocido les ofrecía solo muerte. Carmen fue adelante, dando una última mirada al cielo blanco y cruel que no ofrecía misericordia ni lluvia, antes de dirigirse hacia el brocal medio derruido del pozo de San Cristóbal, llevando a Tomás contra su corazón que latía con fuerza desmedida. La estructura apareció ante ellos como una boca oscura en medio del terreno yermo. El brocal de piedra antigua estaba cubierto de musgo seco, y las maderas que alguna vez lo sellaron yacían podridas y quebradas a un lado, dejando la entrada completamente abierta, como si el pozo mismo los hubiera estado esperando, sabiendo que eventualmente alguien lo suficientemente desesperado vendría. Carmen se asomó con cautela, protegiendo a Tomás con un brazo. La oscuridad era absoluta y profunda, tragándose la luz del sol como si fuera un ente vivo y hambriento.
No podía ver el fondo, solo una negrura que parecía no tener fin. Y el aire que subía desde las profundidades era extrañamente fresco, casi frío, una anomalía perturbadora en medio del calor infernal que los rodeaba. Olía a humedad antigua, a piedra mojada y algo más, algo metálico y vagamente orgánico que le erizó la piel del cuello. «Rafael», llamó a su hijo mayor, quien se acercó tambaleándose, sus ojos grandes y aterrorizados. «Hay una cuerda vieja atada al brocal. Vamos a atarla a mi cintura y tú vas a sujetarla junto con tus hermanas. Voy a bajar». Las palabras salieron de su boca antes de que su mente pudiera procesarlas completamente, antes de que el miedo racional pudiera detenerla. Rafael la miró con horror absoluto, negando con la cabeza. «Mamá, no, la leyenda dice que...» «La leyenda no va a salvar a tu hermano», cortó Carmen con una ferocidad que sorprendió incluso a ella misma. «O bajo y busco agua, o Tomás muere en la próxima hora, ¿entiendes?» Rafael, con lágrimas secas atascadas en sus ojos resecos, asintió lentamente. Era una carga demasiado pesada para un niño de 12 años, pero la desesperación no respetaba a la inocencia. Carmen encontró la cuerda vieja, gruesa como su muñeca y sorprendentemente resistente a pesar de los años de abandono, atada a una argolla de hierro oxidada pero firme en el brocal. La ató alrededor de su cintura con nudos que había aprendido de su difunto esposo, nudos de marinero que no se deshacían bajo tensión. Colocó a Tomás en un cabestrillo improvisado, hecho con su propio chal, atándolo firmemente contra su pecho para tener las manos libres. El niño apenas se movía, su respiración era casi imperceptible. «Sujetad la cuerda», ordenó a Rafael y a las gemelas, posicionándolos para que hicieran contrapeso. «Si la cuerda se tensa 3 veces seguidas, tirad de mí hacia arriba con toda vuestra fuerza. Si grito, no me hagáis caso y esperad la señal de 3 tirones. ¿Entendido?» Los niños asintieron, sus rostros máscaras de terror, pero también de una determinación nacida de la desesperación compartida. Carmen se sentó en el borde del brocal, sus piernas colgando sobre el vacío negro e infinito. Por un momento su cuerpo se negó a moverse, cada instinto gritándole que se alejara, que buscara otra solución, cualquier otra solución. Pero no había otra solución, solo había el vacío del pozo o el vacío de la muerte. Respiró profundamente, se santiguó con una mano temblorosa, murmurando una oración que había olvidado que conocía, y se dejó deslizar hacia la oscuridad absoluta. La sensación de descender fue inmediata y aterradora. Sus manos agarraban la cuerda con fuerza desesperada, mientras sus pies buscaban apoyo en las paredes del pozo, encontrando grietas y protuberancias donde apoyarse brevemente antes de seguir bajando. La luz del día se convirtió en un círculo cada vez más pequeño sobre su cabeza, un punto de luz blanca que se alejaba como una estrella moribunda. La oscuridad la envolvió completamente, tan densa que parecía tener textura, y el aire se volvió más frío con cada metro que descendía, una frialdad húmeda que contrastaba violentamente con el infierno de arriba. Bajó y bajó, sus brazos temblando por el esfuerzo, contando mentalmente los metros para no perder la noción de la profundidad. 10 metros, 15, 20, el pozo parecía no tener fin. Las paredes eran de piedra tallada, no natural, confirmando que había sido excavadas con propósito deliberado. Pero ¿por quién y para qué en una época tan antigua? A los 25 metros, su pie chocó con algo que no era pared. Tanteó con cautela y sintió una superficie plana, una plataforma o un saliente. Se aferró a la cuerda con una mano y exploró con la otra, sus dedos tocando algo frío y metálico. Era una puerta. En medio del pozo, a 25 metros bajo tierra, había una puerta de metal empotrada en la pared de piedra. El corazón de Carmen latió con tanta fuerza que creyó que despertaría a lo que fuera que habitaba ese lugar.
Sus dedos temblaron mientras exploraban la superficie oxidada, encontrando un candado antiguo que colgaba roto, la argolla cortada como si alguien hubiera forzado la salida desde dentro. La puerta estaba entreabierta, una rendija negra que exhalaba un aire aún más frío que el del pozo, un aliento sepulcral que olía a metal y a encierro. Por un momento eterno, Carmen se quedó paralizada en la oscuridad absoluta, colgando de una cuerda sobre un abismo que no podía ver, con una puerta misteriosa frente a ella que todos sus instintos le gritaban que no debía abrir. Pero entonces Tomás se movió débilmente contra su pecho, un recordatorio viviente de por qué había descendido a este infierno. Necesitaba agua, y si había una cámara detrás de esa puerta, podía haber un manantial subterráneo, podía haber la salvación. Con una fuerza que no sabía que poseía, empujó la puerta oxidada. Las bisagras gimieron con un chillido agudo y prolongado que resonó en el pozo como el llanto de algo que había esperado décadas para ser liberado. La puerta se abrió completamente revelando una oscuridad aún más profunda. Carmen tanteó su delantal con dedos torpes, buscando el último fósforo que había guardado celosamente. Lo raspó contra la piedra húmeda y, para su alivio inmenso, prendió con una llama amarilla y valiente. La luz fue débil, pero suficiente para ver lo que tenía delante, y lo que vio le heló la sangre incluso en ese frío subterráneo. No era una cámara natural, era una habitación excavada en la roca viva, con paredes rectas y un techo bajo sostenido por vigas de madera que, milagrosamente, no se habían podrido del todo. En el centro de la habitación había una mesa tosca de trabajo con herramientas oxidadas dispersas sobre su superficie, martillos, cinceles, una báscula antigua de brazos. Pero lo que capturó su atención con horror magnético fueron los sacos. Docenas de sacos de arpillera, apilados contra las paredes, algunos abiertos derramando su contenido en montículos brillantes sobre el suelo de piedra. No eran granos ni semillas, era plata. Lingotes de plata pura, monedas antiguas con el rostro de reyes muertos, piezas de orfebrería sin marcar. Una fortuna tan vasta que quitaba el aliento, escondida a 25 metros bajo tierra en una cámara secreta que oficialmente no existía. El fósforo se consumió quemándole los dedos y la oscuridad regresó como una cortina pesada. Pero Carmen había visto suficiente. Su mente, a pesar de la desesperación por el agua y el miedo al lugar, comenzó a trabajar con una claridad fría y afilada. Esta no era una mina abandonada, era un escondite, un tesoro enterrado deliberadamente, y el pozo que todos temían no era maldito por espíritus, era peligroso porque custodiaba un secreto criminal. ¿Pero de quién? El fósforo había revelado algo en ese último segundo antes de apagarse. Había visto en la mesa algo grabado en la madera carcomida por los años. Encendió su segundo y último fósforo, protegiéndolo con la mano ahuecada. Se acercó a la mesa y allí, tallado con la punta de un cuchillo en la superficie de madera, estaba un nombre y una fecha. V. Salazar, 1867. Vicente Salazar. No, el padre de Vicente. La revelación cayó sobre ella como una avalancha. Don Rodrigo Salazar, el patriarca muerto ya 25 años, abuelo de Vicente, había sido recaudador de los impuestos de la corona durante las guerras carlistas, una posición de poder absoluto y oportunidades ilimitadas para la corrupción. Las historias que circulaban en susurros decían que había desaparecido dinero, mucho dinero, fondos destinados al ejército que nunca llegaron, impuestos cobrados que nunca se reportaron. Hubo investigaciones, pero don Rodrigo murió convenientemente antes de ser arrestado, y el escándalo fue enterrado con él. La familia Salazar perdió algo de influencia, pero mantuvo las tierras y con el tiempo reconstruyó su reputación. Pero aquí estaba la prueba, escondida donde nadie se atrevería a buscar, protegida por leyendas de terror que el mismo Rodrigo probablemente había alimentado. Esta no era solo una fortuna robada, era el crimen fundacional sobre el que se construyó el poder de los Salazar, la sangre podrida en las raíces del árbol familiar. Carmen retrocedió, su mente procesando las implicaciones con una velocidad que la sorprendió.
Vicente no sabía de esto, estaba casi segura. Si lo supiera, habría recuperado la plata hace años. Esto era un secreto que murió con Rodrigo, un secreto que ella ahora poseía. El fósforo se apagó dejándola en la oscuridad absoluta, pero por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza, una esperanza oscura y peligrosa que crecía como una planta venenosa en su pecho. Pero primero necesitaba agua. La plata no serviría de nada si Tomás moría antes de que pudiera usarla como arma. Tanteó en la oscuridad, moviéndose con cuidado por la habitación subterránea. Sus manos tocaron los sacos fríos, la mesa, las herramientas. Y entonces sus pies chapotearon en algo. Agua. Bajó la mirada aunque no podía ver nada en la negrura absoluta, pero sentía la humedad, el chapoteo. Había un charco, pequeño pero constante, alimentado por una filtración en la pared de roca. Un manantial subterráneo, exactamente lo que había esperado encontrar. Se arrodilló, tanteando con las manos hasta encontrar el borde del charco. El agua estaba fría, casi helada, y olía a mineral, pero no a podredumbre. Ahuecó sus manos y bebió con avidez, el líquido bajando por su garganta reseca como salvación líquida. Era amarga por los minerales, pero estaba limpia. Bebió hasta que su estómago protestó y luego, con ternura infinita, acercó sus manos mojadas a los labios de Tomás. El niño tosió al principio, atragantándose, pero instintivamente comenzó a sorber el agua de las manos de su madre. Carmen repitió el proceso una y otra vez hasta que sintió que el cuerpecito en el cabestrillo se relajaba ligeramente, saliendo del borde de la inconsciencia mortal. Necesitaba subir, necesitaba llevar agua arriba para sus otros hijos y necesitaba tiempo para pensar en lo que acababa de descubrir. Exploró la oscuridad con las manos hasta que encontró algo útil, una jarra de barro antigua, olvidada en un rincón. La llenó con el agua del manantial hasta el borde y la sujetó con cuidado bajo un brazo. Se acercó tanteando a la puerta de metal, salió a la plataforma del pozo y tiró de la cuerda 3 veces con fuerza. Arriba, en el círculo diminuto de luz, escuchó los gritos débiles de Rafael. «¡Mamá, tira otra vez!». Ella tiró 2 veces más y sintió cómo la cuerda comenzaba a tensarse. Rafael y las gemelas comenzaron a tirar con toda la fuerza desesperada de sus cuerpos infantiles, izándola lentamente centímetro a centímetro. El ascenso fue agotador, sus manos sangrando por el roce de la cuerda, la jarra de agua amenazando con resbalar, pero no se detuvo, no podía detenerse. Cuando finalmente su cabeza emergió en la luz cegadora del sol de la tarde, los niños soltaron gritos de alivio y se lanzaron a ayudarla a salir del brocal. Cayó sobre la tierra seca jadeando, con Tomás aún atado contra su pecho y la jarra milagrosamente intacta. «Agua», jadeó Carmen, «hay agua abajo». Rafael tomó la jarra con manos temblorosas y la acercó a los labios de las gemelas, luego a Andrés, luego a la bebé Lucía, cada uno bebiendo con avidez mientras lágrimas de alivio corrían por sus mejillas sucias. Carmen se sentó, su espalda contra el brocal, y miró hacia el horizonte, donde la hacienda de Vicente Salazar se erguía como una fortaleza de injusticia. Pero ahora ella tenía un secreto, tenía un arma que valía más que toda el agua del valle, más que todas las tierras de Vicente. Tenía la prueba del crimen que fundó su fortuna familiar, la evidencia que podría destruirlo completamente o convertirse en la llave de su propia salvación. Momento para interacción, aproximadamente a la mitad del video. Antes de continuar con esta historia que está a punto de cambiar por completo, quiero saber algo de ti. Si estuvieras en la posición de Carmen, acabas de descubrir un secreto capaz de destruir a la persona que te quitó todo, ¿qué harías? ¿Lo usarías para vengarte y exponer el crimen? ¿O lo usarías para negociar y salvar a tu familia? Escribe venganza o supervivencia en los comentarios.
Y ya que estás aquí, suscríbete al canal porque las historias que encontramos no aparecen en ningún otro lugar. Y créeme, lo que viene a continuación con Carmen va a dejarte sin palabras. Carmen no volvió inmediatamente a la hacienda de Vicente. Pasó 2 días enteros en las ruinas de una casa abandonada cerca del pozo, haciendo viajes cuidadosos hacia abajo para traer agua suficiente para sus hijos y recuperándose lentamente. Pero más que agua, estaba elaborando un plan con la precisión fría de alguien que ya no tiene nada que perder, excepto la vida de sus hijos. Durante esos días bajó 3 veces más al fondo del pozo y cada vez tomaba algo pequeño, un lingote de plata que podía esconder bajo su ropa, monedas antiguas que cabían en sus pieles. Pero lo más importante, en su último descenso, utilizó un pedazo de carbón para copiar cuidadosamente en un trapo limpio todos los grabados que encontró en la mesa de trabajo. Fechas, cantidades, iniciales, todo lo que don Rodrigo había dejado como registro de su robo sistemático. Era su póliza de seguro, su garantía de que Vicente no podría simplemente matarla para silenciarla. La mañana del tercer día, con Tomás ya respirando normalmente y los otros niños recuperados lo suficiente para caminar, Carmen se presentó en la entrada de la hacienda Salazar. Los guardias se burlaron al verla, una mujer andrajosa con 6 niños mugrientos. Pero ella simplemente dijo con una voz que no admitía discusión: «Decidle a don Vicente que Carmen tiene algo que pertenece a su abuelo y que debe verlo de inmediato. Decidle que viene del pozo de San Cristóbal». La mención del pozo cambió las expresiones de burla a incomodidad. Todos conocían las leyendas, todos sabían que nadie bajaba allí y vivía para contarlo. Un guardia corrió hacia la casa principal, mientras el otro la miraba con una mezcla de miedo y respeto supersticioso. Vicente Salazar salió de su casa menos de 5 minutos después, algo sin precedentes para un hombre de su posición al atender a una viuda pobre. Pero su rostro, usualmente tan compuesto y arrogante, estaba pálido y tenía una rigidez en la mandíbula que revelaba pánico apenas contenido. Se acercó a Carmen con pasos rápidos, su mano agarrando su brazo con fuerza brutal y arrastrándola lejos de los oídos de los guardias hacia el lateral de la casa. «¿Qué demonios estás diciendo?», sisió entre dientes, su voz temblando con algo que no era ira, sino terror puro. Carmen lo miró directamente a los ojos y lentamente, con movimientos deliberados, sacó de su delantal uno de los lingotes de plata que había tomado. Era del tamaño de su puño, marcado con un sello real que todos reconocerían, el sello de la corona que indicaba que era propiedad del Estado. Vicente se quedó paralizado mirando el lingote como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro pasó por una gama completa de emociones: shock, incredulidad, terror y finalmente una comprensión horrorizada. «Eso es imposible», susurró, aunque claramente no lo era, porque el lingote era real y sólido en las manos de Carmen. «Mi abuelo, la leyenda del pozo». Su voz se quebró al conectar las piezas, al entender que la leyenda que había protegido el pozo durante décadas no era superstición, sino protección deliberada. Su propio abuelo había convertido el pozo en un lugar tabú para esconder su crimen, y ahora una viuda desesperada había roto ese sello por necesidad pura. «Tu abuelo robó una fortuna de la corona durante las guerras carlistas», dijo Carmen con voz baja pero firme, cada palabra medida y letal. La escondió en una cámara secreta a 25 metros bajo tierra en el pozo de San Cristóbal, protegida por leyendas que él mismo ayudó a esparcir. «Hay sacos y sacos de plata allá abajo, Vicente. Lingotes marcados con el sello real, monedas de impuestos nunca reportados, evidencia de décadas de robo sistemático. Y lo mejor de todo», añadió con una sonrisa fría y sin humor, «tu abuelo fue lo suficientemente estúpido como para grabar su nombre y fechas en la mesa donde contaba su botín». Vicente se tambaleó literalmente hacia atrás, como si lo hubieran golpeado físicamente. Se apoyó contra la pared de la casa, su mano en el pecho, respirando con dificultad.
Sabía exactamente lo que esto significaba. Si la evidencia del robo de su abuelo salía a la luz, no solo destruiría el nombre de Salazar para siempre, sino que la corona podría reclamar todas sus propiedades como restitución. La hacienda, las tierras, el ganado, todo construido con dinero robado podría ser confiscado. Más aún, él mismo podría ser arrestado como cómplice encubridor si se demostraba que había sabido y no reportado. Su vida tal como la conocía se evaporaría como el agua en el sol del mediodía. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, su voz derrotada y ronca. Era la pregunta que Carmen había estado esperando, la pregunta que marcaba el momento exacto en que el poder cambiaba de manos. Ella ya no era la suplicante, él ya no era el Señor misericordioso. Ahora eran adversarios en una negociación donde ella tenía todas las cartas. Carmen no pidió la hacienda ni las tierras que le habían pertenecido a su difunto esposo. No era codiciosa y tampoco era tonta. Sabía que pedir demasiado rompería el equilibrio y podría empujar a Vicente a acciones desesperadas como intentar matarla. En cambio, pidió lo suficiente para asegurar la vida de sus hijos, pero no tanto como para destruirlo completamente. La casa del valle junto al arroyo, la casa vieja del capataz que está abandonada desde hace años. Quiero esa casa con título legal a mi nombre, registrado en Albacete ante notario oficial. Quiero 5 hectáreas de tierra cultivable alrededor de la casa, también con título legal. Quiero 2 vacas lecheras, 20 gallinas, semillas para plantar y herramientas de labranza. Y quiero acceso permanente e ilimitado al agua del pozo comunitario sin necesidad de pedir permiso a nadie. Hizo una pausa dejando que las demandas se asentaran. Y cada mes, durante los próximos 15 años hasta que mi hijo menor cumpla 18, quiero que dejes un saco de grano y provisiones básicas en mi puerta. No es caridad, Vicente, es tu pago por mi silencio. Vicente calculaba rápidamente en su mente. La casa estaba abandonada y no valía nada. Las 5 hectáreas eran un pedazo insignificante de sus vastas propiedades. Las vacas, las gallinas, las semillas, nada de eso le dolería realmente. El grano mensual era molesto pero manejable. Todo lo que ella pedía sumado valía una fracción microscópica de lo que él perdería si el escándalo estallaba. Era el trato más barato que haría en su vida, comprando la destrucción total de su familia por el precio de una casa vieja y algo de comida. ¿Y la plata del pozo?, preguntó con suspicacia. ¿Qué pasa con eso? Carmen lo miró con una mezcla de desprecio y comprensión práctica. Esa plata está maldita y cubierta de sangre. No la quiero, pero tampoco te la daré fácilmente. Aquí está mi propuesta. Yo sello nuevamente la puerta de la cámara y nunca, jamás digo una palabra sobre lo que hay allá abajo. Mis hijos no saben nada y nunca sabrán. El secreto muere conmigo. Pero, y aquí su voz se endureció como el acero, tengo pruebas escondidas en un lugar seguro. Copias de todo lo que tu abuelo grabó, fechas, cantidades, todo. Si algo me pasa a mí o a cualquiera de mis hijos, si alguno de nosotros muere en circunstancias sospechosas, si enfermamos extrañamente o tenemos accidentes convenientes, esas pruebas van directamente al gobernador provincial y a la Guardia Civil. Y créeme, Vicente, me aseguré de que varias personas de confianza sepan qué deben hacer eso si me pasa algo. Era una mentira parcial, no tenía varias personas de confianza, pero tenía las pruebas escondidas, y Vicente no tenía manera de saber si estaba mintiendo o no. El terror en sus ojos le dijo que él creía cada palabra. La viuda harapienta y desesperada que había echado como basura ahora tenía su cuello metafóricamente en sus manos, y ambos lo sabían. Tienes 3 días para preparar todos los documentos legales, continuó Carmen con autoridad creciente. Los títulos de propiedad, las escrituras, todo debidamente registrado y con sellos oficiales. Los quiero en mi mano, no promesas, documentos reales que ningún juez pueda refutar. Y Vicente añadió con una última advertencia, si intentas falsificar los documentos o trucarlos de alguna manera para quitarme las tierras más tarde, yo sabré, y ese día todo lo que está enterrado en ese pozo saldrá a la luz del sol. Vicente Salazar, el hombre que 2 días atrás había derramado su agua en la tierra solo para humillarla, asintió con la cabeza gacha, derrotado completamente. 3 días, murmuró, tendrás todo en 3 días.
Carmen dio media vuelta, recogió a sus hijos que habían estado esperando nerviosamente cerca de la entrada y se alejó caminando de la hacienda Salazar con la cabeza en alto. No corrió, no miró atrás, caminó con la dignidad de alguien que acababa de ganar la guerra sin disparar un solo tiro. Sentía los ojos de Vicente clavados en su espalda, sentía el peso de lo que acababa de hacer, pero más que nada sentía la mano pequeña de Tomás agarrando su falda y el peso ligero de la bebé Lucía en su cadera, recordatorios vivientes de por qué había descendido al infierno y vuelto con poder en lugar de muerte. 3 días después, exactamente como prometido, un abogado de Albacete llegó a la casa vieja del capataz donde Carmen y sus hijos se habían instalado temporalmente. Traía una carpeta de cuero llena de documentos oficiales, escrituras de propiedad con el sello del registro provincial, títulos de tierra con mapas detallados, contratos de acceso perpetuo al agua con firmas notariales. Todo estaba en orden, todo era legal y vinculante. Carmen, que apenas sabía leer, pero que había pedido ayuda al sacerdote del pueblo, un hombre bueno que no hacía preguntas incómodas, revisó cada documento con cuidado obsesivo. Estaba todo allí, cada detalle que había pedido, sin trucos ocultos ni letras pequeñas tramposas. Vicente había cumplido, porque no tenía otra opción. El abogado también trajo las vacas, las gallinas, las semillas y las herramientas. Y al atardecer de ese día apareció un carromato con el primer saco mensual de grano, dejado sin ceremonia en su puerta por hombres que no hicieron contacto visual y se fueron rápidamente como si temieran ser contaminados por su presencia. Los siguientes años fueron de trabajo duro pero honesto. Carmen y sus hijos cultivaron sus 5 hectáreas con una dedicación férrea, transformando la tierra descuidada en campos productivos. Rafael creció hasta convertirse en un joven fuerte que manejaba el arado con la habilidad de alguien que había aprendido la dura lección de que la supervivencia requiere esfuerzo. Las gemelas se convirtieron en expertas cuidadoras de animales, multiplicando las 2 vacas originales en un pequeño rebaño. Tomás, el niño que casi muere de sed, creció sano y se convirtió en el mejor cosechador de la familia, con manos hábiles que nunca desperdiciaban ni una semilla. La bebé Lucía y Andrés crecieron sin conocer el hambre extremo que sus hermanos mayores recordaban. Cada mes, sin falta, aparecía el saco de grano de Vicente Salazar. A veces lo dejaban sus hombres, a veces aparecía misteriosamente durante la noche. Pero siempre llegaba, un recordatorio silencioso del pacto inquebrantable entre la viuda y el terrateniente. Carmen nunca volvió a hablar con Vicente personalmente, pero ocasionalmente sus miradas se cruzaban en el mercado del pueblo o en la misa del domingo. Cada vez, él desviaba la mirada primero y ella simplemente seguía su camino sin triunfalismo pero sin miedo. El poder entre ellos estaba equilibrado en un silencio mutuo. Nunca volvió a descender al pozo de San Cristóbal. Había cumplido su palabra y sellado la puerta de metal de la cámara secreta con nuevas cadenas y candados que había comprado con sus primeras ganancias modestas. El pozo volvió a ser un lugar prohibido y con el tiempo, cuando la gente preguntaba sobre las leyendas, Carmen simplemente se encogía de hombros y decía que los viejos cuentos existían por alguna razón y que era mejor no molestar lo que dormía en las profundidades. Su respuesta ambigua solo reforzaba el misterio, manteniendo a la gente alejada, lo cual era exactamente lo que ella y Vicente necesitaban. El secreto estaba seguro en la oscuridad, protegido ahora no por superstición, sino por conveniencia mutua. Carmen guardó las pruebas que había copiado, el trapo con los grabados de Rodrigo Salazar, en una caja de metal enterrada bajo el piso de su casa. A veces, en las noches de insomnio, las sacaba y las miraba a la luz de una vela, recordándose a sí misma el precio que casi pagó por ese conocimiento y el poder que le había dado. Pero nunca le contó a sus hijos sobre la cámara secreta ni sobre la fortuna enterrada. Era una carga demasiado peligrosa para heredar. En 1907, 15 años después del pacto, cuando el hijo menor de Carmen, Andrés, cumplió 18 años, llegó el último saco de grano de Vicente Salazar. Con él venía una nota breve escrita con letra temblorosa: deuda pagada. Vicente había envejecido considerablemente en esos años, su cabello completamente blanco y su cuerpo encorvado por alguna enfermedad que lo consumía lentamente.
Carmen miró la nota por un largo momento y luego, con una decisión final, hizo algo que sorprendió a sus propios hijos. Escribió una respuesta y la envió con un muchacho del pueblo. Deuda pagada, secreto enterrado, descansa. Era su absolución final, su promesa de que el pacto no se rompería nunca, ni siquiera después de la muerte. 2 meses después, Vicente Salazar murió. Su funeral fue un evento grande en la comarca, con gente llegando desde ciudades vecinas para rendir respeto al terrateniente, que según decían, había sido un hombre de honor que cumplía su palabra. Carmen asistió al funeral, de pie al fondo de la iglesia con sus 6 hijos adultos a su lado, todos vestidos con ropa modesta pero digna, que habían comprado con el dinero ganado de su propia tierra. Cuando el sacerdote habló sobre la generosidad de Vicente y su compromiso con la comunidad, Carmen no dijo nada. No había ironía en su silencio, solo una comprensión tranquila de que las verdades complejas rara vez se cuentan en funerales. Después del entierro, mientras la multitud se dispersaba, Carmen caminó sola hasta el cementerio donde estaba enterrado don Rodrigo Salazar, el abuelo cuyo crimen había construido la fortuna familiar. Su tumba era elaborada, con un ángel de mármol y epitafios floridos sobre honor y servicio. Se quedó allí parada por unos minutos, mirando el ángel cuyas alas blancas brillaban bajo el sol, y sintió una mezcla extraña de emoción. Rodrigo nunca supo que su crimen eventualmente salvaría la vida de una viuda y sus 6 hijos, que el mal que hizo crearía indirectamente el bien que ella pudo asegurar. La moralidad de todo era demasiado complicada para juzgar simplemente. «Gracias», susurró finalmente hacia la tumba, aunque no estaba segura de si agradecía el crimen o simplemente la oportunidad que le había dado. Se dio la vuelta y caminó hacia su propia casa, hacia los campos que sus hijos ahora cultivaban, hacia la vida que había arrancado del fondo de un pozo maldito con sus propias manos. Carmen vivió hasta los 73 años, muriendo pacíficamente en 1928, rodeada de sus 6 hijos, 18 nietos y 3 bisnietos. Hasta su último día, nunca reveló el secreto del Pozo de San Cristóbal. Cuando sus hijos ocasionalmente preguntaban sobre cómo había conseguido la tierra y la casa, sobre el extraño acuerdo con Vicente Salazar, ella simplemente sonreía con esa sonrisa enigmática de quien conoce secretos que no pueden ser compartidos, y decía: «A veces, cuando desciendes lo suficientemente profundo en la oscuridad, encuentras lo que necesitas para vivir en la luz». Era una respuesta que no explicaba nada, pero lo decía todo. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron para Rafael, su hijo mayor, quien ahora tenía 44 años y había sido testigo de todo desde el principio. «El pozo», susurró con la voz débil, «déjalo sellado, hay cosas que deben permanecer enterradas». Rafael asintió, sin entender completamente, pero respetando el último deseo de su madre. Años después, en 1936, durante la Guerra Civil Española, el Pozo de San Cristóbal fue finalmente rellenado con piedras y tierra por orden militar para evitar que se usara como escondite o ruta de escape. La cámara secreta con su fortuna de plata robada quedó sellada para siempre bajo toneladas de escombro, junto con la mesa de trabajo donde Rodrigo Salazar había grabado su confesión involuntaria. El secreto dejó de ser relevante porque ya no era accesible, convertido en arqueología imposible de alcanzar. Los descendientes de Carmen prosperaron en las décadas siguientes. La tierra que ella había arrancado de las manos de Vicente con nada más que conocimiento peligroso y valentía se transmitió de generación en generación. Se construyeron casas nuevas, se compraron tierras adicionales, se formaron familias. Y aunque pocos conocían la historia completa de cómo comenzó todo, todos sabían que su matriarca había sido una mujer de fuerza extraordinaria que salvó la familia en sus momentos más oscuros. Si caminaran hoy por el Valle de Alcaraz, ya no encontrarían el Pozo de San Cristóbal. El lugar donde estuvo es ahora un campo de girasoles que se mecen con el viento, brillantes y alegres bajo el sol español.
Nada en esa superficie dorada sugiere que 25 metros más abajo, sellada en la oscuridad absoluta, yace una cámara con sacos de plata y una mesa con un nombre grabado. Testigos silenciosos de crímenes y salvaciones, de desesperación y astucia, de cómo el fin de un mal puede convertirse en el comienzo del bien. Y cuando el viento sopla fuerte a través de esos girasoles, hay quienes juran que pueden escuchar un susurro que viene desde las profundidades, un eco lejano de martillos golpeando metal, de agua goteando en la oscuridad, de secretos que la tierra guardará para siempre. La historia de Carmen pasó de generación en generación, cada vez más simplificada, más mítica. Los bisnietos contaban que su bisabuela había sido una mujer que encontró agua donde nadie se atrevía a buscar y que negoció con un terrateniente poderoso usando solo su ingenio. La verdad completa, la cámara secreta con la fortuna robada, el crimen de Rodrigo Salazar, todo eso se perdió en el tiempo como polvo llevado por el viento. Quizás era mejor así. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser inmortalizadas, demasiado complejas para ser juzgadas con claridad. Lo que quedó fue la lección esencial, que en los momentos de mayor desesperación, cuando todo parece perdido y las puertas se cierran, a veces hay que descender a la oscuridad más profunda para encontrar lo que necesitas para sobrevivir en la luz. Hoy, si preguntaras en la comarca de Alcaraz por el Pozo de San Cristóbal, los más jóvenes ni siquiera sabrían de qué hablas. Los viejos te dirían que hubo un pozo antiguo que fue rellenado hace décadas, pero poco más. Nadie recuerda las leyendas de voces en las profundidades, ni los susurros de los muertos. El tiempo tiene una manera de borrar incluso los secretos más oscuros, cubriendo los crímenes con capas de olvido hasta que se convierten en mitos vagos que nadie toma en serio. Pero la tierra recuerda. 25 metros bajo esos girasoles dorados, en una oscuridad que no ha visto luz en casi un siglo, todavía hay sacos de plata marcados con sellos reales, una mesa con un nombre grabado y una puerta de metal con un candado roto desde adentro. La evidencia física de que todo sucedió exactamente como esta historia lo cuenta, esperando en silencio, inaccesible pero real, un monumento subterráneo a la desesperación, la codicia, la astucia y la supervivencia humana en su forma más pura y brutal. Y si alguna vez te encuentras en una situación donde tienes que elegir entre el miedo a lo desconocido y la certeza de la pérdida, recuerda a Carmen. Recuerda que a veces el coraje no es la ausencia de miedo, sino la presencia de algo más importante que el miedo mismo. Recuerda que los secretos tienen poder, pero solo si sabes cuándo guardarlos y cuándo usarlos. Y recuerda que las leyendas que nos asustan no siempre esconden monstruos, a veces esconden verdades que alguien necesitaba ocultar. Y esas verdades, cuando se descubren en el momento adecuado, pueden cambiar destinos completos. Esta historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, el ingenio y la determinación pueden transformar la desesperación en poder. Carmen no esperó que alguien la salvara, descendió ella misma al infierno y regresó con las llaves de su futuro. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho reflexionar sobre tus propios momentos de desesperación o sobre cómo enfrentarías una situación imposible, te invito a que te unas a esta comunidad suscribiéndote al canal. Aquí contamos historias que no encontrarás en ningún otro lugar, relatos que te hacen pensar, sentir y cuestionar. Y ahora quiero escucharte a ti. En los comentarios, cuéntanos, ¿has tenido alguna vez que tomar una decisión desesperada por alguien que amas? ¿Qué aprendiste de esta historia de Carmen? ¿Crees que hizo lo correcto al guardar el secreto en lugar de exponer el crimen? Esta comunidad se construye con tus experiencias, tus reflexiones, tus historias. No somos solo espectadores pasivos, somos contadores de historias, compartiendo la experiencia humana en toda su complejidad. Así que déjame tu comentario, comparte este video con alguien que necesita escuchar que siempre hay una salida incluso cuando parece que no la hay. Y nos vemos en la próxima historia. Porque mientras haya secretos enterrados en la tierra y lecciones que aprender del pasado, seguiremos cavando hasta encontrarlos.